Así comienza Noticias del Futuro. El primer panorama de actualidad con perspectiva profética. Con la conducción de Guillermo Álamo. ¿Y qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Noticia del Futuro, el primer magazine de la Argentina con contenido profético, noticias, novedades, titulares que podés encontrar en cualquiera de los medios de comunicación de tu país, seguramente, pero que tienen una trascendencia, tienen una relevancia de cara a esto que hemos llamado nosotros el cronograma profético de nuestro Dios. Esto tan importante para nosotros que tiene que ver con saber a qué altura de los tiempos nos encontramos como mundo, como sociedades, como miembro de las comunidades que cada uno de nosotros integramos. Saliendo por el aire de Logos FM 92.3 en el Gran La Plata y también por nuestra fanpage Noticias del Futuro Panorama Profético y mi Facebook personal Guillermo Álamo. Estamos saliendo hoy en simultáneo por todas estas vías de comunicación. Es una de las cosas que tiene buena la tecnología, que nos puede vincular a personas que están a miles de kilómetros. Por ejemplo, Klaus-Georg Riedesel-Schott acaba ya de dar el presente, Diana Heredia y Flor Mar, Marta Araceli Ocampo también de Romero. Un saludo para todos ustedes y así arrancamos hablando de algo que la gente entiende con una simplicidad enorme, una capacidad intuitiva que realmente a veces llama la atención, y es la justicia, ¿no? La gente sabe por instinto, de manera inmediata, saca conclusiones acerca de cuándo una situación es justa o es injusta. La impunidad provoca, la maldad provocan sentimientos, provocan reacciones que son inmediatas, así que cuando progresan la gente obviamente quiere actuar o quiere que alguien actúe también en representación de ellos. Los delitos materiales en nuestro mundo, motivados por la codicia, obviamente son noticia en los países pobres, sobre todo, por la desigualdad tan grande, por la brecha que hay entre pobres y ricos en nuestras sociedades. En los países ricos hay un reclamo también para mayor paz y seguridad, palabras que a los cristianos nos producen tantas resonancias, pero está relacionado con el terrorismo, con los islámicos. Son muchos en Europa, son pobres, se sienten excluidos del sistema y muchas veces desarrollan resentimiento en sus corazones. Así que en Europa y en los países desarrollados el peligro viene de ese lado, y también la gente sale a reclamar masivamente decisiones draconianas para poder sentirse en calma, con paz y seguridad. Un ejemplo claro y que a nosotros nos llena de estupor y nos hace formularnos tantas preguntas es esta moda de reclamar la pena de muerte, moda que dijimos que viene desde arriba, porque simultáneamente está bajando sobre varios países de Latinoamérica al mismo tiempo, reclamando la pena de muerte. Existe una cosa que tiene jerarquía constitucional en muchos de nuestros países, que es el Pacto San José de Costa Rica, por el que se considera intangible la vida humana. La vida humana es un valor absoluto, o sea que no se puede sancionar una ley que permita a los estados la aplicación de la pena de muerte. Se puede, es difícil, pero anular la adhesión de cualquiera de nuestros países a este pacto. O sea, traería algunos problemas y nuevas responsabilidades a los estados. O sea, ¿cómo se va a aplicar la pena de muerte? No pensemos que hay que crear toda una serie de organismos y lo demás. La justicia humana, además, es falible. Hace poco nos enteramos de un hombre que pasó muchísimos años, un jugador de fútbol americano, que fue acusado falsamente de haber violado a una mujer y resulta que no había nada de cierto. Y él perdió los años más valiosos de su juventud encerrado entre rejas. Bueno, si hay pena de muerte, uno se puede equivocar y puede mandar al otro mundo injustamente a una persona, y este es un gran riesgo para cualquier sistema judicial. En sí, te tengo que decir también, bíblicamente no se puede decir que esté mal la aplicación de la pena de muerte.
En la Biblia se habla de esto y se considera algo perfectamente legítimo. Lo que está mal, me parece a mí, esto lo dejo a criterio de cada uno, es salir a reclamar o reclamar en las redes sociales que se aplique la pena capital. Insistimos en esto, la gente entiende de punición, de castigos, de venganzas y de penas. Por ejemplo, acá en Argentina, un policía salió, persiguió a un ladrón que había herido a un turista y le disparó por la espalda hasta ultimarlo. No solo fue aprobado por la mayor parte de la población de la Argentina, sino que además el presidente de la Nación lo recibió en la Casa de Gobierno de mi país, la Casa Rosada. Así que la gente entiende de punición, entiende de castigo. Lo que no entiende la gente, ¿sabes qué es? Y esto es una constante y lo sufrió el propio Jesucristo: la misericordia, el perdón. Muchos asesinos, violadores, narcotraficantes, ladrones obviamente, y hasta represores que participaron en la última dictadura cívico-militar de la Argentina, se convirtieron a Jesús. Esto es lo que la gente no quiere y no puede entender. La gracia, la misericordia de Dios no tienen límites. Dios quiere que todos se salven y extiende su perdón a todos, y muchos de estos que quisiéramos mandar al tajo, a la guillotina, al lazo o a lo que sea, o a la silla, ¿no? Como en Norteamérica, pueden llegar a ser personas transformadas por el poder de Dios. Nosotros somos muy fácilmente discriminadores. A este sí, a este no. A este sí y a este no. Y a veces parece que queremos cerrar las puertas de la salvación, pero no es esa la actitud de Dios. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades y no hace diferencias. Ofrece gratuitamente su perdón a todos nosotros. Y para eso, para abrir esa puerta indiferenciada para todos nosotros, es que Jesús dio su vida en la cruz hace ya casi 2000 años. La Tierra en conmoción. El planeta se prepara para su transformación. Y saludamos a todos los que están sumándose ahí por streaming a nuestra transmisión. Lili Castro se sumó también, Natalia Santana, Santi Josué Segovia, Marta Arcelio Campos, saluda, dice muy bueno, bendiciones, y me invita a que vaya allá a Melchor Romero. Por allá empezó todo, podemos decir, como decía un jugador de fútbol muy famoso. Allá empezó todo, en Melchor Romero, y por supuesto me acuerdo, por los años 2011 más o menos. Fernando Álamo también, mi hermano, saluda. DH Medina, no sé quién es porque lo puso en siglas, y Amelia Leonio, mi prima, también se sumaron a la transmisión en estos momentos por el aire de Logos FM, los que nos están escuchando por radio, y en este caso se están sumando por streaming en mi Facebook personal. También nos pueden seguir por Noticias del Futuro, que es nuestra fanpage, donde tenemos el desarrollo de todas estas noticias que ahora simplemente te queremos contar y explicar al aire. Y la novedad relacionada con la Tierra en conmoción tiene mucha relación con lo que Jesús explicó que iba a ocurrir antes del cierre de la definición de la historia, y era que iban a haber algunos movimientos, algunas conmociones que iban a alterar la trayectoria normal de las cosas. Jesús no habló ni de calentamiento global ni nada de eso, pero lo que Jesús decía era que muchas cosas inopinadas, inesperadas, iban a ocurrir e iban a perturbar las conciencias, iban a llamar la atención de los observadores neutrales, digamos, no solo de los creyentes, sino de los no creyentes especialmente, porque Dios está mandando sus últimos avisos para que la gente reaccione y cambie de actitud. Estamos los cristianos también ahí como ese tábano de Atenas, ¿no? Nosotros somos los tábanos posmodernos, estamos ahí diciéndole a la gente: conviértanse, reciban a Jesús, aprovechen el tiempo de la gracia, del perdón y de la misericordia. Pero también Dios envía sus avisos como este aviso suave e intenso a la vez, suave y perturbador, que recibieron los hermanos latinoamericanos de México. Hubo un sismo de 7.5 en la región de Oaxaca. No dejó esta vez ni víctimas ni daños materiales de consideración. Mira, te cuento, fue más noticia periodísticamente en estas últimas horas la caída de un helicóptero que dejó un saldo de 13 muertos, incluyendo a un bebé, que este movimiento telúrico, que obviamente es una conmoción enorme para los que están allá en México, y muchos conocidos de allá, muchos hermanos lo han contado por las redes sociales, y algunos me han contado también personalmente, que es difícil
dormir, es difícil conciliar el sueño, es difícil recuperar la calma después de un acontecimiento de esta naturaleza. Insistimos, Jesús dijo, va a haber movimientos en los mares, va a haber movimientos de tierra específicamente, y toda una serie de otros síntomas en el nivel económico, social, moral y espiritual que van a ir mostrando cómo el planeta se aproxima a la definición de los tiempos de Dios, que es precisamente el contenido del programa y lo que te queremos contar nuestro sábado a sábado. Así que por supuesto a los hermanos de México les queremos llevar calma, tranquilidad y que sepan que todo esto obra no solo bajo la mano de Dios por decisión de Dios, sino que ustedes, hermanos, están bajo la protección de Dios. No dejen en ningún momento, no se dejen llevar por la sensación esta de perturbación que es lógico que sienta la gente que no tiene la esperanza de una vida más allá de esta vida. Pero nosotros, si somos creyentes, tenemos que saber que estamos bajo la mano de nuestro Papá del cielo, de nuestro Padre celestial, que Él se va a encargar en todo momento de que las cosas salgan conforme a su plan y a su proyecto, porque estoy íntimamente convencido en esto, soy ultra providencialista, que nada sucede en nuestra vida sin que sea permitido, ordenado o controlado por nuestro Dios. Política, novedades nacionales. Y llega una novedad de mi país para el mundo, y es el bloqueo nuevamente a la despenalización del aborto en mi Argentina. Dicen en el gobierno, no está en la agenda del gobierno esta despenalización del asesinato de niños no nacidos con apoyo y financiación públicos. Porque si todavía nos provoca escándalo saber lo que hicieron los nazis con los judíos a mediados del siglo XX, lo que hizo Stalin con los propios rusos opositores un tiempo antes, en las famosas purgas que quizá hayan exterminado más incluso gente que los nazis. Bueno, y figúrate lo que significa esto: niños indefensos asesinados por la mano asesina, valga la redundancia, del Estado, con permiso y plata que salen de los bolsillos de los contribuyentes. Esto es lo que se está pretendiendo desde ciertos sectores de nuestra sociedad. Así que dicen en el gobierno que es un tema exclusivo del Congreso. Macri ya se había expresado en contra del aborto en 2016 y sigue alineado, dice así la noticia, con la posición de la Iglesia Católica. Obviamente se entiende que se refiere esta noticia. ¿Y qué querés que te diga? A mí me alegra enormemente que siga cajoneada esta iniciativa. Nos alegra desde el corazón y nos alegra desde la espiritualidad también, porque sabemos que sería una noticia enorme, harto inquietante, que se empiece a charlar de flexibilizar las leyes y hasta de impulsar que el propio Estado sea el que haga en los hospitales públicos estos asesinatos de niños. Y así llegamos a nuestra primera pausa musical. Enseguida volvemos, tenemos muchas novedades internacionales. Ya tenemos sobre todo algunas morales, lo que pasó en Estados Unidos. Dios mío, que no nos acostumbremos a estas barbaridades, que siga picando, que siga doliéndonos algo cuando esto pasa. Noticias sobre Israel, sobre la economía en crisis, parece que no ocurrió algo que se suponía que iba a ocurrir. Y novedades tecnológicas, además de nuestro bloque consagrado a la lectura, explicación y análisis, todos juntos, del Apocalipsis, la revelación de Juan. Política, novedades internacionales. Y seguimos por el aire de Logos FM 92.3, también saliendo por streaming en estos momentos en mi Facebook personal, Guillermo Álamo, y también en Noticias del Futuro, Panorama Profético. Saludamos que se acaba de sumar a Mili Dworeki, que se acaba de sumar también a nuestra Transmi y deja su me gusta y sus comentarios.
Y la primera noticia son esas que el mundo, que los espectadores, lectores de noticias ya dejan fluir como si, no sé, como si fuera subió el pan o no sé, o bajó el dólar. Masacre en Estados Unidos nuevamente en Florida. 17 personas murieron, medio centenar de heridos en un instituto de Parkland, en el sudeste de Florida, a 72 kilómetros del norte de Miami. Nicolás Cruz, un antiguo alumno del centro Marjory Stoneman Douglas, 19 años de edad, fue detenido, no opuso resistencia después de la incertidumbre y de la perplejidad y del estupor que generó en el mundo y en Estados Unidos con su actitud de empezar a matar gente. Vuelven otra vez a salir todas las discusiones sobre si tenencia de armas sí, tenencia de armas no. Yo estoy totalmente en contra de que sea tan masiva la posibilidad de acceder a armas, porque la realidad es esa. Cualquier persona en Estados Unidos va a Walmart y se lleva del supermercado las armas que le interesen, las armas que le gusten, y así como uno se puede llevar, no sé, duraznos en lata o cualquier cosa del supermercado de su barrio, del chino, como decimos acá en la Argentina. Pero bueno, el tema es ese, hay una accesibilidad a las armas que es una de las causas que hay que tener en cuenta, como acá en la Argentina, hace poco un adolescente mató a su novio y resulta que era que el papá era policía y dejaba el arma arriba de la heladera. Entonces, la disponibilidad del elemento físico con el que puedes asesinar a gente es algo a tener en cuenta, pero no es el punto principal a tener en cuenta. Por ejemplo, en Canadá se dice que hay un nivel de difusión de las armas muy alto como el de Estados Unidos, y estas cosas, por uno de esos misterios que nadie puede explicar, no ocurren ni de lejos con la frecuencia con la que pasa esto en Estados Unidos. Los investigadores, los psicólogos le llaman a esto síndrome de Amok. Tiene toda una serie de características, ¿no? En general la persona decide, planifica, efectúa el ataque que tiene que hacer, que supone que tiene que hacer, y normalmente termina, y esto no lo tiene en sus planes, quitándose la vida. No fue el caso de este muchacho Nicolás Cruz. No se quitó la vida, ni había en él signos de contrición, ni nada por el estilo. De hecho, fue un McDonald's. Entonces, es una figura misteriosa, digamos. Los investigadores, los psicólogos hacen lo que pueden cuando ven esta clase de fenómenos que no tienen ninguna clase de explicación. La vida de Nicolás Cruz fue una vida dura, sus padres lo dieron en adopción, sus padres adoptivos murieron y toda una serie de cosas que le ocurrieron. Pero muchas personas que vivieron vidas tan desgraciadas como la de Nicolás Cruz, o incluso peores, en vez de salir a matar a sus ex compañeros de la secundaria, tuvieron vidas geniales y vidas productivas. Así que tampoco podemos practicar ese reduccionismo de izquierda que dice el victimario siempre es víctima de la sociedad. Tampoco es verdad ese enfoque. ¿Qué nos queda en limpio entonces? Hay problemas en este mundo y hay problemas fundamentalmente en la espiritualidad de la gente. Falta más piedad, falta más compasión, falta más misericordia, que traducido a nuestro lenguaje es falta más Jesús en Estados Unidos y en todos los países del mundo. La segunda noticia habla de la Semana de la Moda en Estados Unidos, donde utilizan a un niño de 10 años que tiene problemas en su identidad sexual, se llama Desmond Nápoles, para impulsar las agendas LGBTI. Es un niño, es una persona que todavía no tiene bien definido lo que va a hacer en la vida, y probablemente sus padres, en vez de limitarlo, como hacen muchos padres de ahora, dicen yo lo dejo fluir, que él haga y decida de su vida lo que a él le parezca, en vez de poner límites, que son un elemento tan importante en el proceso educativo. Educar es eso, es educir, eduquere, conducir, encauzar a la persona, ponerle límites. Pero hay padres que no lo hacen. No quiero decir que sea el caso de este muchacho, pero es bastante probable que lo sea. 10 años tiene. ¿Sabes qué? Tiene un negocio, una casa para drags en Brooklyn, este niño de 10 años. Por eso saltó a la fama y lo hicieron participar del desfile de la Semana de la Moda en Nueva York. Así que no solo tiene un problema de identidad, sino que los padres fomentan esto y hasta evidentemente están lucrando con ayuda de un problema gravísimo de identidad que tiene este niño Desmond Nápoles, de solo 10 años.
Otra noticia relacionada con esto: ¿por qué hablamos de la homosexualidad? ¿Por qué hablamos del travestismo? ¿Por qué transmitimos esta clase de noticias, ¿no? Esta noticia que viene ahora es: médicos consiguen que un transexual pueda dar de lactar a su bebé adoptado. Este hombre obviamente es un transgénero, es norteamericano, y a través de una serie de combinaciones de técnicas y de hormonas y demás, lograron que pueda dar de lactar a un bebé. ¿Por qué hablamos de estos temas? Jesús decía que los últimos tiempos van a ser, los comparaba, usaba dos imágenes bíblicas, va a ser como en los tiempos de Noé, decía. En los tiempos de Noé, previos al diluvio, la gente fue, como va a ser en el futuro, de una enorme violencia interpersonal. No van a poder convivir, se van a matar y atacar mutuamente los unos a los otros. Y también van a ser como los días de Lot, dijo Jesús. Los días de Lot son los días de Sodoma y Gomorra, cuando Dios decidió el juicio y la destrucción total de dos ciudades en las que todos sus habitantes, uno por uno, practicaban la homosexualidad. Por eso nosotros hablamos de estas noticias, y cuando vemos que todo el conjunto social está empujando en dirección a promover estas prácticas, estas nuevas identidades, como las llaman, sabemos que tenemos un signo muy claro de los tiempos entre las manos. La siguiente noticia podríamos ubicarla en el rubro insólitas, y escuchá esto porque es como para sacar un montón de reflexiones y de conclusiones como pueblo de Dios en Latinoamérica y en el mundo, porque sabemos que del otro lado hay gente que no es solo de Latinoamérica. El pastor más conocido de la Iglesia Evangélica de Suecia se convierte al catolicismo romano. Se llama Ulf Ekman. Ulf Ekman, fundador de la iglesia pentecostal más influyente de la Suecia moderna y de toda Escandinavia. Autor de bestsellers de libros que fueron traducidos a más de 60 idiomas. Tiene un ministerio que se llama Palabra de Vida, una congregación. Él mismo la fundó junto a su esposa. Tiene una escuela bíblica que recibe y educa a 1000 alumnos de acuerdo al credo evangélico hasta ahora. Tiene misioneros en Rusia, Kazajstán y otras ex repúblicas soviéticas. Tiene una ONG cristiana en la India y conduce un programa televisivo internacional. Vamos a ubicar un poco en contexto lo que es Suecia. ¿Sabés qué porcentaje de Suecia son católicos apostólicos romanos? Un 1.5% de los suecos son católicos. Todos los demás son protestantes o evangélicos. La mayoría de los católicos de este 1.5 al que nos estamos refiriendo, ahora incluido Ulf Ekman, son inmigrantes, la enorme mayoría de ellos. ¿Por qué se dan estos fenómenos y por qué dentro de la, desazón que nos provoca una noticia así, hay un punto de alegría y de esperanza porque el Señor viene pronto? Porque se tiene que formar la gran religión mundial. Y es esta gran religión convocada por Roma lo que está haciendo que tantos espíritus trastabillen dentro del cristianismo evangélico. Hay un cantante cristiano muy famoso, que elaboró muchos de los himnos que cantamos en nuestras iglesias todos los domingos, los jóvenes, todos los sábados, que escribió un libro que se llama Besando mis rodillas, y en ese libro hace una extensa justificación de muchas de las cosas que hace el catolicismo romano. Así que no es solo Ulf Ekman, de nombre extraño y difícilmente pronunciable, sino muchos que se llaman Jesús o Adrián o Romero, por ejemplo, que están involucrados en esta clase de historias. Muchos trastabillarán, muchos serán engañados, habrá muchos falsos profetas y muchos caerán. Cuando Jesús dice muchos, no hay vuelta que darle, compañero. Y para contrapesar tanta pálida y tanta noticia rara y fea, tenemos una que me encanta. Esto es la obra de Dios también en tiempo real, mucho más real que el tiempo de internet y el tiempo de las redes sociales. Dios está llamándote desde dentro de tu interior, porque Dios todo lo ocupa, todo lo abarca. Dios no te habla solo desde fuera. Entonces, ex líder de Ku Klux Klan, esa es la noticia, se convierte al cristianismo y se integra a una iglesia de negros. Joe Bednarski se llama, este ex integrante de pandillas que se dedicaban a agredir
y a perseguir, a hostigar a negros y judíos desde hace años. Hoy tiene 49 años y está integrado en la Iglesia Metodista Episcopal de Estados Unidos, ¿no? Donde ejerce de jefe de seguridad. Él siente ahora que su misión es proteger a esta congregación, compuesta en su mayor parte por negros y mestizos, y él dice que está dispuesto a parar una bala, interponerse en medio de una bala si llegan a atacar a su pastor de apellido Wilkins. Da un testimonio personal y cuenta: muchas personas hoy son infelices con ellas mismas y no se aman. Yo tenía dentro de mí esa misma rabia. Yo le decía a la gente: yo te voy a disparar a ti, a tus hijos y a tu familia, dice, y no pensaba en lo que estaba diciendo. Así que Dios cambia a las personas, Dios a los que son desechos, excluidos de la sociedad, escorias de la sociedad, para los que se pide la silla eléctrica, la inyección letal, la horca, la guillotina, lo que sea. Bueno, con esas personas Dios trata y a esas personas Dios les puede cambiar el corazón. Lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo. Saludamos, acaban de sumar Marlene Emilia, también Rocío Leonio se acaba de sumar, Julio Arturo Sánchez Gamonal también se ha unido a nuestra transmi por streaming en estos momentos. En mi Facebook personal también estamos saliendo por nuestro canal Noticias del Futuro, nuestra fanpage, donde venimos saliendo desde que apareció nuestro programa. Ahora vamos a una pausa musical, enseguida venimos, nos quedan las novedades sobre Israel, la economía en crisis, y noticias tecnológicas. Tenemos una tecnológica interesante, sugestiva para contarte y explicarte hoy. Israel, ese reloj profético. Y continuamos por el aire de Logos FM 92.3 en el Gran La Plata, saliendo también en vivo por streaming en Noticias del Futuro, Panorama Profético y en mi Facebook personal, ahora también en simultáneo. Se acaban de sumar a nuestra transmi digital Jonathan Santillán, Martín Muñoz, Tami Hengen de Camuso, dice muy bueno, interesante el programa, escuchamos por radio, saludos, y también nuestro amigo de allá de Alemania, Klaus Georg Riedeselschott, hoy lo pronuncié horrible, Klaus Georg Riedeselschott, dice: Dios es bondadoso, con mi esposa argentina le alabo. Así que para todos ustedes seguimos contándote qué ocurre en este caso con ese país que es un cronograma en sí mismo para saber cuán cerca estamos o no del cumplimiento de las profecías de Dios. Y la primera noticia tiene que ver con que Israel sancionará a israelíes o extranjeros que promuevan el boicot al país. Esta es la principal decisión que están tomando los antijudíos y antisemitas, que ahora dicen que son antiestado de Israel. Es la resemantización, ¿no? Viste que ahora no se dice fornicación, se dice estamos de novio. No, dice, el mes que viene cumplimos 40 años de novios. Bueno, esta resemantización del antisemitismo es: somos anti-Estado de Israel, así que vamos a hacer un boicot y no vamos a comprar ni vender nada a los asentamientos judíos, por ejemplo, en algunas regiones que se considera que los israelíes están ahí de manera ilegítima. Bueno, el ministro de Finanzas, Moshe Kalon, aprobará en los próximos días nuevas medidas para impedir que organizaciones y personas o israelíes o extranjeros promuevan el boicot al país, para que reciban exenciones fiscales o participen en licitaciones gubernamentales. Es un contragolpe del Estado de Israel y es lo lógico, por supuesto. Si te están por todos lados pinchando, mojando la oreja, y bueno, alguna decisión como país hay que tomar, y desde luego los israelíes obran de manera natural en esto, no obran de acuerdo a la ley de la misericordia, sino a la de la justicia, como suelen moverse en general los estados. Israel no es una excepción en eso. A propósito, Ahed Kamimi, creo que se llamaba así, esta menor, esta chica de 16 años que fue detenida y va a ser enjuiciada militarmente por agredir a un soldado israelí que estaba en su casa o cerca de su casa,
junto con 320 menores palestinos, van a ser juzgados en los próximos días. Esta es una noticia que ocupa las primeras planas, sobre todo por lo mal parado que queda Israel al tomar decisiones tan antipolíticas, tan faltas de tacto como estas. Pero vamos a pensarlo también desde dentro. Los palestinos, cuando quieren agredir a un soldado israelí, no van los adultos, no van los varones adultos, fortachones. Mandan mujeres y mandan niños y niñas, porque de esa manera, digamos, la agresión, aunque sea, digamos, no son balas de fuego, no nada, son agresiones físicas directas, son piñas, digamos, todo lo que se puede hacer personalmente, que no es grave, pero, digamos, están llevando la política a un terreno que a Israel lo obligan a tomar decisiones tan impolíticas y tan antipáticas como la que están tomando con Ahed Tamimi y todos esos menores en Israel. Siguiente noticia relacionada con el pueblo escogido: un rabino influyente asegura que el Mesías ya está aquí en la tierra. Esto procede del sitio judíos.org, o sea, lo dicen ellos, lo cuentan ellos. ¿Qué es lo interesante de esta noticia? Obviamente para ellos Jesús no era el Mesías. Nosotros llamamos Jesucristo. Cristo quiere decir el ungido, el Mesías, el rey por excelencia, el rey enviado por Dios, el rey que Dios había prometido a los profetas, y desde Moisés en adelante se empieza a anunciar que tiene que venir este príncipe, este enviado por Dios, este Mesías. Ellos no reconocen a Jesús, pero están esperando todavía que venga ese Mesías prometido. Entonces, ¿cuál es el tema bíblico? Que los judíos, en muchos casos, están esperando que se manifieste una figura política muy fuerte, de origen israelí, que ponga en su sitio a los enemigos de Israel. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que los judíos no aceptan, se avisa que esa figura que ellos esperan no es Jesús, sino es el anticristo. Ya hablamos del capítulo 13 de Apocalipsis. Anticristo quiere decir el que ocupa el lugar de Cristo, el que suplanta a Jesús. Es el anti-Mesías, pero no en el sentido solo de que son opuestos y que chocan el uno con el otro y que el anticristo le va a hacer la guerra a los planes de Dios, sino en el sentido de que hay un reemplazo, un acto de suplantamiento, digamos, operado por este príncipe que tiene que venir, al que muchos judíos ya están preparados para tenderle la alfombra roja, confundiéndolo con el Mesías que ya vino y al que ellos ya rechazaron, lamentablemente, hace casi 2000 años. La economía en crisis. Y finalmente repuntaron las bolsas del mundo después de una semana compleja, movidita y negativa, que había sido un verdadero impacto, y lo habíamos charlado acá. Nos preguntamos si podía llegar a ser la crisis final que Jesús dice que va a ocurrir antes de que empiece todo ese cronograma que nosotros explicamos sobre todo en nuestro último bloque. La realidad es que parece que no. Las bolsas repuntaron y hasta Europa sigue con racha positiva. Acá está el punto interesante. Pese al alza del euro. ¿Por qué este pese tan raro? Porque las monedas que se valorizan mucho echan a perder, van en contra, erosionan la competitividad de los países, porque sus costos de producción y sus capacidades para competir con otras industrias que tienen menores costos de producción, China es como el caso paradigmático, se echan a perder en la medida en que sube el valor de tu moneda. Así que justamente este repunte del euro debería supuestamente ser una mala noticia para la comunidad europea, pero no lo fue. Parece, por lo menos para los inversionistas, porque subió también la bolsa en Europa. Se mantuvo durante toda la semana una tendencia alcista. ¿Por qué es noticia esto? Porque la Biblia dice que Europa es el imperio del anticristo. No la comunidad europea actual, sino algo muy similar, en el sentido de que van a ser todos países que van a tramar juntos una federación, pero van a ser 10 países, no los 28 o 29 que son actualmente. Así que esta comunidad europea tiene que entrar en crisis, pero lo que nos preguntamos, porque no lo sabemos, la Biblia no lo dice, es qué va a ocurrir con el euro y con su gravitación en las monedas en todo el mundo. Mi percepción personal, esto es una recontra super opinión subjetiva, es que el euro se va a transformar en la divisa mundial, desplazando por lejos al dólar, como ya está ocurriendo en todo el mundo, excepto en Venezuela y la República Argentina.
Así llegamos a nuestra última pausa musical. Ya volvemos, tenemos una noticia tecnológica interesantísima y nuestro análisis de cada sábado del capítulo de la Revelación de Juan, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Tecnológicas, artilugios que anticipan lo que viene. Y la noticia de la que queremos hablar hoy tiene relación con algo que mencionábamos en el programa anterior respecto de la tarjeta de Mercado Libre que sacó en asociación con Mastercard. Y se pregunta al sitio ruso Sputnik.com, que es una de nuestras fuentes favoritas, porque no te cuenta exactamente lo mismo que CNN y sus medios satélites como el Grupo Clarín en la Argentina, y eso de por sí ya lo vuelve una fuente interesante de novedades. No es una fuente de noticias, la fuente de noticias son los hechos, los protagonistas. Los medios no son fuentes de noticias, son medios, justamente. Te transmiten ya el producto procesado, no la materia prima, que sí son las fuentes. Bueno, pregunta al sitio Sputnik, ¿podrán los millennials matar a los supermercados? Son las personas que nacieron en la década del 90, muchos de nuestros oyentes, probablemente acá nuestro operador, Santi Martínez, también es un millennial, es un pura sangre, millennial. Bueno, todas estas personas crecieron con las tecnologías atadas a la mano, muy cerca del corazón también. Ellos contemplan el mundo a través de las cámaras. Esto es notable, no está en la noticia y quiero improvisarlo. Es muy notorio que vayan a recitales donde hay el mejor sonido que puedas escuchar en tu vida, con unos parlantes de altísima resolución. Tienen pantallas que son 8K, por ejemplo, cuando vino YouTube acá al Ciudad de La Plata. Pero en vez de contemplar directamente lo que se ofrecía ante sus ojos, un espectáculo sin igual y que no iban a poder ver en sus vidas, agarraban una camarita que en todo caso llegará a tener un Full HD medio rebajado y miran, contemplan la realidad a través de ese aparato, porque en realidad no van a observar, a vivir los hechos, sino a poder contarles a los demás que ellos estuvieron ahí. Bueno, esto es un hecho muy millennial y quería contarlo porque me genera mucha curiosidad y bastante gracia también. Bueno, ellos consumen de otra manera, viven de otra manera el mundo y satisfacen sus necesidades de consumo también accediendo a sitios como Amazon, Mercado Libre y todo lo demás. Se pregunta este sitio si serán los verdugos de los comercios tradicionales. Es una cuestión tan lógica como obvia de observar, y cualquiera que trabaja en cualquier ramo del comercio, sobre todo de productos electrónicos, sabe cómo ha sido la curva descendente durante los últimos tiempos gracias al surgimiento de sitios como estos, ¿no?, que te contamos, Amazon, Mercado Libre en Argentina, en Venezuela o en México. Es un momento de trance, digamos, de tránsito, pero evidentemente esto es algo que llegó para quedarse. La gente no quiere ni salir, quiere recibir en su casa todo aquello que le apetece y que justamente observa a través de sitios como estos, que son casi redes sociales, donde se arman diálogos. ¿Y qué características tiene? Tiene esto, pero yo había visto uno que... Y empieza todo un diálogo para saber cómo es el producto y finalmente resuelven o no adquirirlo y que se lo lleven hasta la puerta misma de su casa. Pagan el correo, pagan el gasto, se arriesgan, como el caso que contaba la otra vez, a que les llegue roto el producto y nadie se quiera hacer cargo. Sí, pero de a poquito se va filtrando, se va mejorando la cuestión para que sean fidedignos todos aquellos que quieren ofrecer sus productos, ¿no? Y si no son fidedignos, tienen menos puntaje y nadie quiere hacer transacciones con ellos. Así que, bueno, esto va a ir en crecimiento. ¿Y por qué mencionamos esta cuestión? Porque vamos hacia una virtualización del dinero, eso ya lo contamos. El dinero cash cada vez se va a usar menos. Ese dinero que ocasiona la inflación, que trae problemas de robos, de localización, de transporte, de caudales, que se puede falsificar, también lo decíamos, todo eso va a desaparecer. Y el comercio tradicional va a sufrir también su crisis si es que no se sabe adaptar a estos nuevos tiempos y a estos nuevos modos de acceder al consumo, mediados por las pantallitas mágicas de los celulares y las computadoras.
Apocalipsis explicado. Dios le quita el velo al futuro del mundo. Y esta es mi parte favorita del programa porque dejo de hablar yo, dejo de leerte e interpretarte, valorarte noticias que salen en los medios masivos y pasamos directamente al texto de lo que dice la Biblia, esa palabra de Dios revelada que no consta de reflexiones ni de previsiones personales hechas por Juan en este caso, ni de ninguna persona humana, sino que son textos revelados, inspirados por Dios, bajados del cielo. En este caso son visiones que el apóstol va escribiendo también bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, y por eso nos gusta hablar de lo que cuenta Apocalipsis, porque es la data que te tira alguien que está mejor informado que vos, que yo y que cualquiera de los estudiosos de este mundo. Nada menos que el Dios que todo lo sabe. Y hoy vamos a hablar del capítulo 15 de la revelación del Apocalipsis, del último libro de la Biblia. Es un fragmento esencialmente explicativo y te traza un panorama también, no hay una narración de cosas que ocurran, sino que es más bien una especie de cuadro o de retrato de una situación que está por ocurrir y también de unas ciertas cosas que ocurren en la presencia de Dios. Mientras en el teatro mundo, en el teatro Tierra, planeta Tierra, se suceden todos los hechos que después se continuarán narrando en los capítulos siguientes. Pero este es un cuadro que te muestra algunas situaciones que van a ocurrir, de dónde salen, por qué se originan, qué las motiva, y una situación que ocurre en el cielo. Empieza diciendo: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, porque en ellas se consuma totalmente la ira, el enojo de Dios en los últimos de los últimos de los últimos tiempos, cuando se termina esto que llamamos nosotros con un término humanista la historia universal. Dice: vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre este anticristo que va a surgir en la tierra, y sobre su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Qué quiere decir que alcanzaron la victoria? No que se levantaron en rebelión, como si fueran cualquier Dietrich Bonhoeffer de la vida. No se trata de terrorismo ni de gente que se va a levantar en armas contra el anticristo, sino que van a ser masacrados masivamente sin claudicar, sin jamás dejar de sostener la fe en Jesucristo a pesar del riesgo inminente que se va a cernir sobre sus vidas. Así que ellos van a dejar que se los mate y se los van a matar por sostener justamente la palabra de Dios en las narices mismas de este enviado del diablo que va a ser el último gobernante global, el primer emperador verdaderamente global que se va a levantar en la historia. Y estos van a estar ya en la presencia de Dios. Escuchá, con arpas de Dios, cantan el cántico de Moisés, servidor de Dios, el cántico del Cordero de Jesucristo, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Dios, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es esto una versión concentrada y levemente transformada del canto que cantaron Moisés y los israelitas, ni bien traspusieron el límite del Mar Rojo y fueron finalmente liberados de la furia homicida de Faraón y sus ejércitos. Vos fijate el paralelismo que te está trazando acá la Biblia en Apocalipsis, ¿no? Estos que van a dar sus vidas por Jesucristo y que van a justamente sostener el testimonio de Jesús, pese a la amenaza que van a tener sobre sus vidas, son los nuevos libertados, pero van a ser libertados muriendo por Jesús. Es este el nuevo éxodo, y las plagas que Dios va a enviar van a estar justamente acompañando el proceso de todos ellos que van a ir siendo muertos uno por uno, todos estos servidores de Dios. No van a ser 10 plagas como las que tuvieron que sufrir Faraón y sus ejércitos, van a ser
7 sellos, trompetas y copas, como ya lo vimos, ¿no? El esquema que siempre mostramos y explicamos. De todo esto constan los juicios de Dios contra los asesinos de los santos creyentes en Jesucristo, que además en este tiempo, y como ya lo contamos, van a ser todos ellos de raza judía. Por lo menos esto es lo que siempre me cuenta el texto. Estos mártires de Dios, estos servidores que van a estar en la presencia de Dios cantando canciones en honor a Dios, van a ser judíos que habrán sido librados del mundo y que van a esperar el momento de su resurrección corporal, pero en alma, sus almas, sus espíritus van a estar glorificando a Dios por los siglos de los siglos. Esto tiene que ver con una cosa que ya hablamos desde el primer programa, y es esta cuestión musical del Apocalipsis, que me encanta remarcarlo. Es una especie de ópera, de oratorio, donde hay distintas voces, distintos coros y contracoros, y voces que se responden entre sí. Es una estructura polifónica, digamos, donde las voces van entrando y van expresando cada una su parte, su modo de estar procesando y de estar viviendo esta historia del derramamiento de los juicios de Dios sobre las naciones. Así aparecía también en el capítulo 14. Dice, oí una voz en el cielo como estruendo de muchas aguas y como un sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, más instrumentos de música y las trompetas que habíamos mencionado. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Estos son los mismos protagonistas que estamos viendo acá, los decapitados por causa del testimonio de Dios, creyentes en Jesús, pero de origen judío. Dice, seguimos en el capítulo 15, versículo 5, después de estas cosas miré, y he aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Esto es un impacto, digamos, para el que lo lee, sabiendo todo el contexto que tienen estos símbolos, justamente en el final de la historia, en el final de los finales de la historia contada por Dios. El templo, el tabernáculo del testimonio, era el lugar donde Dios se revelaba durante la época del Éxodo, de Moisés y de los israelitas. Pero estaba también el arca en el cielo, en otra parte se nos dice, y esto se abre en el cielo y todo el mundo puede verlo. Y de ese tabernáculo del testimonio, que es un símbolo de la relación íntima que había entre Dios y sus seguidores, los israelitas, dice, salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, de ese templo que se abre en el cielo. Escuchá, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Estas copas representan los últimos y más devastadores de todos los juicios que se van a derramar sobre la tierra. Y es interesante lo de las copas porque se compara, y ya lo habíamos dicho, la ira de Dios con el vino, porque tiene un efecto aturdidor, embriagante, es una cosa que no permite discernir las cosas, y esta va a ser la situación en la que va a estar el mundo durante esas horas y esos días finales de la historia. Dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, este tabernáculo abierto en el cielo, ¿no? Y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Este humo que llena el templo se conoce en el Viejo Testamento con el nombre de la Shekinah. Es la presencia de Dios manifestada en enorme poder y gloria a través de un humo que impedía en algunos servicios de adoración del Antiguo Testamento que ningún ser humano pudiera pisar, apoyar la planta de sus pies en la presencia, en el templo de Dios, y así hasta que terminaba el servicio. Esto ocurrió algunas veces en el Antiguo Testamento, y acá en Apocalipsis se vuelve a recordar esta imagen. Así que cerramos con ese énfasis ultra israelita en el capítulo 15 de Apocalipsis. Todos estos que dieron sus vidas, que están en la presencia de Dios con sus almas y sus espíritus, pero todavía sin haber resucitado, son la causa de las últimas plagas, de los últimos y más devastadores castigos que Dios va a enviar sobre la tierra. Así que es una respuesta de la indignación de Dios a la injusticia de los que habrán masacrado a estos centenares de miles de creyentes del futuro, todos los cuales van a ser, como contamos, de origen israelita. Así que llegó el tiempo para los saludos a los que se sumaron desde el comienzo: Klaus, Georg, Riedesel Schott, Diana Heredia, Flor Mar, Marta Araceli Ocampo, Lili Castro, Natalia Santana también, Santi Josué Segovia, El Cego para los amigos,
Fernando Álamo, BH Medina, no sé quién es, BH Víctor Hugo, calculo yo. Amelia Leonio también manda un saludo, dice, hola primo. Milit Guarecki también se sumó. ¿Quién más tenemos acá? Ramón Arceu, Marlene Emilia, ¿quién más? Julio Arturio Sánchez Gamonal, también Jonathan Santillán, Martín Muñoz. Creo que nos conocimos por cuestiones de política y después nos enteramos que compartíamos la fe de Jesucristo. Mari Godoy y Silvia Suárez fueron los últimos en unirse también. A los que nos siguen por Logos FM 92.3 en el aire del Gran La Plata y de Citibel, también nuestro gran abrazo y nuestros saludos. Y también a Matías Arceu y a Vicky Huerta, que hacen posible que salga al aire Logos FM. La semana que viene tenemos algunas condiciones especiales porque los jóvenes nos vamos de campamento con la iglesia, así que vamos a ver si podemos hacer la transmi por lo menos desde el mismo campamento. Vamos a ver si se dan las condiciones para poder hacerlo. Así que en todo caso, la próxima semana les contamos y la siguiente por lo menos sí va a haber programa con toda certeza. O sea, si hay o no hay, les avisamos por este medio o por Noticias del Futuro, por supuesto. Así que para todos ustedes, Guillermo Álamo, quien les habla en la operación técnica y musical, haciendo casi todo del otro lado, está Santi Martínez. Nos volvemos a encontrar por esta sintonía, por esta fanpage y por mi Facebook personal, Dios mediante, o la semana que viene o la otra. Un abrazo para todos ustedes, muchas bendiciones.